Para mí es un gusto real, un gusto total poder presentar esta noche al escritor José Pancorbo. Él es autor del libro Demonios del Pacífico Sur, una novela, se puede decir, de aventura, que trata las relaciones entre Perú y Chile en un contexto en el que el demonio no solo participa, sino que incide. Una historia escrita en 2 tiempos, muy atractiva, muy interesante. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por estar aquí. Cecilia. Muy interesante. ¿Por qué decides ir en 2 tiempos? Cartas históricas que en paralelo van acompañando la ficción, la idea principal del libro. Son esas cosas que van haciendo primero una idea de mostrar todo un mundo que está oculto, que es el de la alta nobleza peruana en los años más o menos de 1810 a 1830. Y la más alta, tipo duque grande de España, ¿no? Porque es algo interesante de conocer, ¿no? Y por otro lado, el drama de la juventud actual. Y de repente vi que se podía hacer lo que se llama, ¿no?, en la relación los vasos comunicantes. Uh-huh. Y al final se entrelazan las 2 historias, porque uno de los personajes, claro, es el que colecciona los documentos históricos que son cartas, ¿no? Que son las cartas. Y al final, y uno de los que está, de los que figura en las cartas, es el antepasado de uno de los, ¿no? Entonces, y así. Y sobre todo que en aquella época y en la actualidad, porque la otra historia es actual, existe una misma fuerza, por decir así, uh-huh, que trata de podrir todas las cosas, ¿no? Y esa fuerza, bueno, es el demonio. Claro. Es el demonio que tú narras con mucha calidad, ha poseído a una niña. Sí, justamente, y además que no es tan fortuito así, porque he visto varias veces, inclusive en los periódicos, de adolescentes que quedan posesas por el juego de la Ouija, o inclusive una de estas cabinas por hacer no sé qué operaciones de ese tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo que hay una especie de perspectiva de fondo de lo que lleva a este abandono de la moral y a veces hasta el sentido común, va llevando, porque la capacidad humana, digamos, es enorme, tanto para el bien como para el mal. Entonces, si va arrastrando hacia una situación que realmente ya hace pensar en un dominio de los demonios, propiamente dicho. Claro. Sí, pues. Uno proyecta, pues esto, la ficción es absolutamente libre para dejarnos proyectar, pero me interesa mucho la forma como en el libro se retrata este deterioro de la cultura cristiana, de la religiosidad que antes pues había sido fundamental en nuestros pueblos. Bueno, es un proceso bastante largo que pasa por cambios de costumbres que ya se dieron en el siglo XVIII, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, desde la metrópoli misma, desde la corona misma, ¿no?, se comenzó, por ejemplo, a expulsar y a confiar todos los bienes, y a confiscar todos los bienes de los jesuitas, por ejemplo. La famosa casona de San Marcos, todo eso era el noviciado de los jesuitas. Y más adelante la misma corona hizo varias expropiaciones a órdenes y a cofradías, cosas así, pero no en un sentido de utilidad pública, sino con una especie de sanción, casi persecución. Pero se volteaba la situación hasta que llegó la independencia. Llegó la independencia y los principios ya estaban minados, ¿no? Y después había un arco
que era la conjunción de Dios y el rey. Inclusive había un arco físico que quedaba entre Palacio y el puente, que era Dios y el rey, y que después se puso Dios y la patria, lo cual estaba bien. Y el sistema republicano es absolutamente legítimo, pero más sacral, digamos, era el sistema monárquico, ¿no? Porque claro. a Dios se le Sí. dice rey, es difícil decirle, pues, presidente o... Claro, ¿no? claro. Además había una serie de creencias, ¿no? Que la designación del rey en realidad provenía divinamente, provenía de Dios. Esa es una doctrina más protestante ¿Que católica? Sí, la católica es más por vía indirecta, por medio de la nación que consagra un rey o una dinastía. ¿Y en qué momento surge el anticlericalismo? Eso no está exactamente en el libro, pero acompaña la novela. El anticlericalismo es algo que... En el Perú, ¿no? ¿Cómo es que se impregna en el Perú? Bueno, se impregna con el racionalismo y los ilustrados extremistas, ¿no? Inclusive, paradójicamente, el anticlericalismo más sintomático es producido por clérigos, ¿no? Como don Toribio Rodríguez de Mendoza y en una época Francisco Javier de Luna Pizarro y otros. ¿Ellos lo impulsan? Sí, porque tratan de disminuir la influencia de la doctrina tradicional católica que se da a través del clero. Eso, por ejemplo, en San Marcos. Ahora, el personaje del militar peruano que tiene que llegar a Chile, Sí. para conseguir al experto que va a exorcizar a su hija, al sacerdote experto que va a exorcizar a su hija, y le pasan tantas cosas. Ese personaje tú lo usas para retratar nuestras relaciones, unas relaciones gastadas desde la guerra. Bueno, en realidad, todos los personajes están relacionados con eso, inclusive los de las cartas antiguas. ¿Por qué? Por ejemplo, se hace la memoria de cómo el ejército peruano del virreinato, que era compuesto casi enteramente por peruanos, hizo una campaña en el relámpago sobre Quito, Popayán, Cali, etcétera, y después sobre La Paz y Oruro, etcétera, hasta Salta y Tucumán, Argentina, comandado por un general arequipeño, José Sebastián de Goyeneche. De Goyeneche, claro. Y de mismo modo, en 1814, el Ejército Real del Perú y el Regimiento Real de Lima, que era una especie de corazón del ejército de esa época, una especie de antepasado de la Brigada de Fuerzas Especiales, entró en Santiago de Chile. O sea, el ejército peruano entró en Santiago de Chile en octubre de 1814. Va a ser el bicentenario. Y entre los que entraron había varios oficiales que después inclusive ser hasta presidente de la República, como entonces alférez de caballería Ramón Castilla, Sí. como parte del ejército peruano realista, conquistó Centro de Chile. Bueno, y todas estas cosas no es para tratar de humillar a Chile con esto, pero sí para decirle a los peruanos y a los chilenos. Estamos un poco obsesionados con la guerra del Pacífico, ¿no? Sí. O sea, para nosotros algo depresivo y para ellos algo ellos alentador. Algo exultante. Cuando en realidad, si se ve desde el Perú, Chile ha sido conquistado 3 veces o más y a lo largo de la historia. Claro. Es decir, el territorio chileno.
Claro, inclusive se ha incorporado políticamente, ¿no? Entonces, esto es para decir, no nos sintamos tan resentidos nosotros, ni ustedes tan gloriosos, porque la cosa tiene muchas vueltas. La historia es muy larga. La historia es muy larga. La historia es muy larga y desgraciadamente nos hemos quedado en un hipo. Los peruanos, sobre todo en lo que a nosotros concierne, nos hemos quedado en el hipo de la guerra, con Chile, ¿no? De la guerra del Pacífico. El militar, sin embargo, vence, consigue traer al sacerdote, pero en el camino no le creen. No le creen que ha ido a buscar un sacerdote. Le creen que ha ido lo que piensan que fue a espiar. Claro. Él sabía eso y creyó que podía disimular todo eso, entonces piensan, ¿no? Y después se dan cuenta que este oficial que no había sido enviado, y entonces informan medio con cierta sorna el ejército de Chile, informa para acá que este oficial está ahí. Entonces dice, ¿cómo? Y entonces ya están sospechando en ambos cuarteles. Sí. Porque eso es lo que me pareció interesantísimo en todo. Claro, eso es una trama que después ya es la de siempre, van a saber, porque al final siempre estamos sospechando, ¿no? Claro, siempre estamos sospechando. Pero es una novela que es fácil de leer. Muy fácil de leer. Es una novela interesante, fácil de leer, entretiene mucho. Los dos tiempos es una gran estrategia, pero también, por supuesto, es todo un artificio literario, ¿no? Es una novela que en verdad espero la puedan comprar, la puedan leer mis televidentes. ¿Qué estoy haciendo con el libro? Ya ahí es donde tengo que ponerlo. Lo espero y lo recomiendo, José. Te felicito. Es una novela donde hay mucha frescura, se puede sentir juventud. La aventura es extraordinaria, pero también es una novela culta y profunda. Te felicito. Muchísimas gracias. Es un libro realmente sensacional. Esperamos próximas publicaciones, nuevos libros, para seguir conversando contigo aquí. Bueno, tu lucidez y tu coraje es siempre que nos anima a todos los peruanos en este momento me toca personalmente. Agradezco mucho para seguir adelante con estas cosas. Muy bien, te tomo la palabra. Gracias, José. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa chiquitita y regresamos con las noticias internacionales. Volvemos.